¿Qué tal, querida comunidad de Compartiendo tus Bendiciones? Les doy la bienvenida en esta ocasión. La titular del programa me ha concedido el tiempo y vamos a tomar un momento para meditar en las Sagradas Escrituras. En esta ocasión, tengo a bien traerles a su atención una porción de las Sagradas Escrituras tomadas del Evangelio según San Juan, capítulo 3. Estaremos versando en él y les voy a invitar para que cuando ustedes tengan un momentito, lean todo el capítulo 3. ¿Ok? Está muy interesante. Nos vamos a quedar aquí en el tema de Jesús y Nicodemo. La parte como versículo para empezar, en el cual vamos a estar versando, sería el capítulo 3, 1 y 2, que dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Muy bien. Ese es nuestro versículo principal de cabeza para entrar al tema de esta ocasión. Miren, como vemos, la Escritura nos dice que Nicodemo era un principal entre los judíos. Él ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación judía. Era un hombre muy educado y poseía talentos extraordinarios. Era un hombre renombrado, era miembro del Concilio Nacional. Pero, como otros, había sido conmovido por las enseñanzas de Jesús. Recuerdan que Jesús estuvo 3 años y medio trabajando con sus discípulos, enseñándoles, dándoles la escuela que ellos necesitaban para formar la naciente iglesia. Bueno, pues Jesús en su diario caminar y enseñanzas fue mirado también por Nicodemo, así como por mucha gente. La diferencia es que Nicodemo era un hombre principal entre los judíos, miembro del concilio, de la religión judía, de los fariseos, muy renombrado, rico, sabio y honrado. Pero de todos modos se había sentido extrañamente atraído por este humilde maestro nazareno. Y digo maestro porque, si se dan cuenta, Nicodemo también era un maestro de la ley. Así que por eso también Nicodemo viene a Jesús y pretende reconocerle diciéndole, como leímos en el 3.2, Rabí, que significa maestro. O sea, lo llamó maestro. Sin embargo, sus palabras no eran del todo sinceras. No era del todo sincero, y ahorita vamos a ir viendo. Extrañamente, se había sentido atraído por Jesús. Las lecciones que habían caído de los labios del Salvador le habían impresionado grandemente y quería aprender más de estas verdades maravillosas. La autoridad que Cristo ejerciera al purificar el templo había despertado el odio resuelto de los sacerdotes y gobernantes. Tenían temor del poder de este extraño nuevo maestro y no habían de tolerar tanto atrevimiento de parte de un oscuro Galileo. Se proponían acabar con su obra, pero no todos estaban de acuerdo con este propósito. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús llegó al templo y volcó la mesa de los cambistas y que estaban ahí cambiando, como aquí decimos, la divisa? Cambiaban la moneda por moneda nacional, vendían los animales para sacrificio, pero en realidad había mucha extorsión, robo, cosas así.
Y Jesús, indignado, limpió el templo. Entonces los maestros de aquel entonces del concilio no querían aceptar que Cristo tuviera alguna autoridad y querían aniquilar esta situación. No habían de tolerar tanto atrevimiento, pero no todos estaban de acuerdo con este propósito. ¿Sí? Se proponían acabar con la obra de Jesús, pero no todos estaban de acuerdo con este propósito. Algunos temían oponerse a quien estaba tan evidentemente movido por el Espíritu de Dios. Se daban cuenta que ciertamente Jesús no estaba trabajando por sí solo, sino que había un espíritu mayor en Jesús que les daba la influencia de que tenía autoridad, pero no la querían aceptar, aunque le tenían temor. Entonces ellos recordaban cómo en antaño los profetas habían sido muertos por reprender los pecados de los dirigentes de Israel. Sabían que la servidumbre de los judíos a una nación pagana era el resultado de su terquedad en rechazar las reprensiones de Dios. Recuerdan que en ese momento, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Israel estaba oprimido por el gobierno de Roma. Bueno, ellos entendían que estaban así precisamente porque habían sido reacios a aceptar las enseñanzas que el Dios, por medio de los profetas, les había enviado. ¿Se acuerdan la ocasión cuando el Señor Jesús, triste, a las puertas de la gran ciudad Jerusalén, entrando allí, se conmueve y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces quise juntar a tus polluelos como la gallina junta a sus hijos y no quisisteis? ¿Recuerdan? Bueno, estas cosas las tenían en su corazón los maestros doctores de la ley, y por eso le tenían miedo a que, y si Jesús era en realidad alguien enviado de Dios, según ellos pensaban, así que no eran muy abiertos para oponerse a Jesús, ¿sí? Temían que al maquinar contra Jesús, los sacerdotes y gobernantes estuviesen siguiendo en los pasos de sus padres y hubieran de traer nuevas calamidades sobre la nación. Nicodemo participaba de estos sentimientos, y en un concilio del Sanedrín, cuando se consideraba la conducta que se debía seguir para con Jesús, Nicodemo aconsejó con cautela y moderación, y hizo notar con insistencia que si Jesús estaba realmente investido de autoridad de parte de Dios, sería peligroso rechazar sus amonestaciones. Así que los sacerdotes no se atrevieron a despreciar este consejo y por el momento no tomaron medidas abiertas contra el Salvador. Ahí desistieron de hacer algo. Bueno, desde que oyera a Jesús, Nicodemo había estudiado ansiosamente las profecías relativas al Mesías, y cuanto más las escudriñaba, tanto más profunda se volvía su convicción de que era el que había de venir. Juntamente con muchos otros hijos de Israel, había sentido honda angustia por la profanación del templo. Había presenciado la escena cuando Jesús echó a los compradores y vendedores. Contempló la admirable manifestación del poder divino. Vio al Salvador recibir a los pobres y sanar a los enfermos. Vio las miradas de gozo de estos y oyó sus palabras de alabanza, y no podía dudar de que Jesús de Nazaret era el enviado de Dios. ¿Se dan cuenta? Nicodemo miraba, pero también fue y escudriñó lo que los profetas habían anunciado acerca del Mesías que habría de venir. Y cada vez que estudiaba, caía otra vez en que sí, Jesús tendría que ser ese Mesías. No había duda. Deseaba ardientemente entrevistarse con Jesús, pero no osaba buscarle abiertamente, pues él era un gran doctor de la ley, un hombre renombrado, rico, sabio, honrado. Sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos declararse simpatizante de un maestro tan poco conocido.
¿Recuerdan? Cristo apenas estaba ejerciendo su ministerio, que les comento que duró 3 años y medio. Así que no hallaba la manera, dice, si su visita llegaba al conocimiento del Sanedrín, le traería desprecio y denuncias. Entonces resolvió pues verle en secreto. Así que, haciendo una investigación especial, llegó a saber dónde tenía el Salvador un lugar de retiro en el Monte de los Olivos. Aguardó hasta que la ciudad quedase envuelta por el sueño y entonces salió en busca de Jesús. En presencia de Cristo, Nicodemo sintió una extraña timidez, la que trató de ocultar bajo un aire de serenidad y dignidad. Rabí, dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hablando de los raros dones de Cristo como maestro y también de su maravilloso poder de realizar milagros, esperaba preparar el terreno para su entrevista. Sus palabras estaban destinadas a expresar e infundir confianza, pero en realidad expresaba incredulidad. No reconocía a Jesús como el Mesías, sino solamente como maestro enviado de Dios. ¿Se fijan? Nicodemo se aproximó a Jesús todavía con su aire de que pues él era mayor que Jesús, ¿sí? Así que solamente le llamó maestro, pero pues no se la creía, como decimos aquí, ¿no? Con todo, Jesús, al escucarle, en vez de reconocer este saludo, fijó los ojos en él como si leyese en su alma. En su infinita sabiduría vio delante de sí a uno que buscaba la verdad. Algo bien interesante, queridos. Nicodemo se acercó a Jesús, ¿sí? Estaba indeciso, sí, no y sí. Sabía que en Jesús había algo muy especial, pero su alto rango, su posición de sabio, de gran maestro, lo detenía a aceptar a Jesús como el rabí, como el Mesías. Pero Jesús, querido, Jesús le leía su mente, su alma, le conocía muy de lo profundo, como te conoce a ti. Cuando alguien se acercaba al Señor Jesús, el Señor Jesús sabía los motivos que lo traía. En esta ocasión reconoció en este gran maestro a alguien que le buscaba sinceramente. Hubo ocasiones, queridos, cuando mucha gente se le acercó a Jesús. Algunos, cuando venían y le pedían por un milagro, por una oportunidad de sanamiento, para sí mismos o para algún ser querido. Cristo nunca negó una salud para nadie, pero en ocasión preguntó, ¿crees que puedo hacerlo? Y me gustó mucho una ocasión cuando alguien se acerca, le pidió y Jesús le preguntó, y entonces este hombre sinceramente le dice, Maestro, creo, acrecienta mi fe. Algo muy bonito, queridos hermanos. Hay que reconocer nuestra posición. Muchas veces nos hemos sentido nosotros igual, ¿verdad? A lo mejor estoy hablando en estos momentos a alguien que vacila en su fe, que no sabe si creer. Es que tantas cosas se enseñan, se han dicho, que no sé qué creer. Si Jesús, bueno, yo te quiero decir que sí, Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías,
el Salvador del mundo, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te lo quiero decir porque lo he encontrado, querido, en las Sagradas Escrituras claramente descrito. Solamente por mencionar un poquito, vamos a ver aquí en el Evangelio de según San Juan, igual, pero lo vamos a ver cómo empieza en el principio. Según el Evangelio según San Juan capítulo 1, algo maravilloso, cómo es que este discípulo, el discípulo Juan, que también se le conoció como el discípulo amado, miren cómo habla de Jesús. En el capítulo 1, verso 1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué les parece, queridos? Y hay muchos otros lugares donde encontramos relatos bíblicos que nos muestran la certeza de que tenemos en Cristo a nuestro amante Salvador. Cristo mismo se declaró el Hijo de Dios. Cristo mismo se declaró nuestro Salvador. En ocasión también mencionaba que Él era el único acceso para llegar al Padre, a Jehová Dios. Y hay muchas otras enseñanzas, pero en esta ocasión estamos encontrándonos con la experiencia de Nicodemo. Y cuando Jesús leyó el alma de Nicodemo y vio su sinceridad, que él buscaba la verdad, conoció el objeto de esta visita y con el deseo de profundizar la convicción que ya había penetrado en la mente del que lo escuchaba, fue directamente al tema que le preocupaba y diciendo solemne, aunque bondadosamente, le declaró: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en discusión con él, pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad y dijo a Nicodemo: no necesitas conocimiento teórico, tanto como regeneración espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales. Hasta que se realice este cambio, al hacer nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión. ¿Sí? Aquí vimos muy brevemente cómo Jesús le contestó, pero vamos a verlo en el Evangelio, ¿sí? Vamos a leerlo como cuando vimos en el San Juan 3, 1 y en adelante. Vamos a ver aquí bien cómo fue este asunto. Dice así: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su voz, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Y sigue leyéndose aquí. Sin embargo, a lo que quiero llegar es que el Señor Jesús miró la sinceridad de este hombre que se acercó de noche a él. Y lejos de debatir con él, de maestro a maestro, de doctor al doctor, de las leyes, del Evangelio, en lugar de discutir, Cristo le dio inmediatamente la solución para su vida. Cristo le dice a Nicodemo, ¿sabes qué? Necesitas un corazón nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Nicodemo conocía de Dios, conocía la Escritura, conocía la enseñanza del Padre Celestial de primera mano. Él era un sabio de las Escrituras. Mas lo único que a él le faltaba era nacer de nuevo. Ahí hubo una serie de enseñanzas que Cristo le quiso dar cuando le dice nacerás de nuevo. Pero el Nicodemo, pretendiendo no entender, le dice, ¿acaso puede el hombre siendo viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y el Señor Jesús le explicó, no te hagas el sordito. Mira, el que tienes que nacer de nuevo, dice, debe de nacer de nuevo de agua y del Espíritu Santo, dándole a entender que él necesitaba tomar el bautismo de agua, como muestra a Dios de que él aceptaba a Jesús como Salvador, y para que recibiera la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, querido, es la presencia de Dios en nuestras personas cuando viene el Señor a tomar tu vida y ahora a gobernarla, y ya no vives más tú, sino vive Cristo en ti. Y ahora es cuando se perfecciona y se lleva a cabo la obra de la regeneración del corazón. Querido, si Cristo te mira acercándote a Él y tú vas con la motivación sincera de buscarle porque deseas paz, porque deseas su palabra, porque quieres que, como el Señor Jesús declaró, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si el Señor Jesús mira que tú te acercas a Él en oración y ruego, buscando ya no vivir de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Él te toma y Él te manda de su Santo Espíritu para que comas ese pan del cielo, esa palabra divina. Y es cuando te hace entender las Sagradas Escrituras. Es cuando ya dejarás de decir, ay, yo leo la Escritura y no le entiendo nada. Querido, cuando tú buscas al Señor de todo tu corazón, te despojas de todo tipo de argumentos y vienes sinceramente a Él, Dios te toma y te enseña su sana doctrina y te hace sabio para la salvación. Nicodemo, después de su entrevista con el Señor Jesús, salió renovado. Nicodemo no mostró inmediatamente su afiliación a Jesús y a su movimiento, a su naciente iglesia. No mostró su afiliación, por lo que ya hemos hablado. Él pertenecía al concilio del Sanedrín, él era parte del concilio, contado entre los sabios y demás, y no podía abiertamente declararse discípulo de Jesús. Sin embargo, cuando fue necesario, él salió a la luz. En el caso les puedo mencionar que una vez que Cristo sufrió en el Calvario por ti y por mí, y en su sepultura Nicodemo salió a la luz y vino y aportó todo lo necesario para que nuestro Señor Jesús
tuviera una sepultura digna de un maestro. Así que Él proporcionó ese nuevo sepulcro, proporcionó las especies aromáticas con las que un cuerpo se preparaba para su sepultura y estuvo ahí al pendiente de las necesidades de la naciente iglesia. Y de ahí en adelante, Él ya fue declarado seguidor de Jesús. Querido amigo, un hombre llegóse de noche a Jesús y encontró a Jesús. Y Jesús lo guió a la verdad. Y Jesús lo confirmó en la fe. ¿Cuándo vas a venir a Jesús? ¿Cuándo te vas a venir a rendir a sus pies y dejar de sufrir en esta vida de miseria? Porque ciertamente este mundo ya no nos está ofreciendo nada como para que deseemos aferrarnos a Él y andar en Él. Queridos, las condiciones en las que vivimos ciertamente nos gritan y nos señalan que el fin de los tiempos se han acercado. El fin del tiempo se ha acercado y es necesario que ya miremos, que enderecemos nuestras cabezas hacia el cielo, porque nuestra redención está cerca, porque la suerte de todos se está determinando y Dios nos ha invitado una y otra vez que vengamos a Él. Cristo nos dice: yo soy el camino. Cristo nos dice: yo soy el buen pastor. Mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. Querido, ¿cuándo tú vas a venir a Jesús? Nicodemo lo hizo y encontró la guía que le llevó a la salvación. ¿Cuándo tú vas a tomar el paso decisivo y venir a Cristo y entregar todo a Él? En una ocasión, los discípulos se vieron ante una pregunta que Jesús les hacía. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesús empezó a llamar a sus discípulos de uno por uno? No sé si ustedes recuerden que el apóstol Pedro, uno de ellos, era pescador. Y él estaba allá, en la mar, en la orilla de la mar, en su barca, lavando sus redes después de una noche de pesca, con su familia, con sus trabajadores. Él estaba allí. Y Jesús pasó a su lado y le dice: sígueme. Pedro, dejando allí todo, le siguió. Y así como Pedro, otros discípulos, como decir Leví Mateo, él estaba sentado en la mesa de los tributos. Leví Mateo era un colector de impuestos y estaba allí cobrando los impuestos de la gente que tenía que venir a hacer pagos, y él allí estaba. En su mesa pasó Jesús por ahí cerca y le dice: sígueme. La escritura solamente relata diciendo: y Leví Mateo, dejándolo todo, le siguió. En otra ocasión, ahora ya con sus discípulos, hubo un conflicto y a Jesús lo seguían no nada más los 12 discípulos, sino que lo seguían muchas más personas le seguían. Se contaban por cientos. Pero hubo un momento en que la gente se desilusionó porque no hacía Jesús las expectativas que ellos querían. Pues la mayoría de la gente que seguía a Jesús estaba esperando a Jesús como un salvador bélico que iba a venir a liberarlos de la opresión que Roma les estaba imponiendo. Mas Jesús
no lo hacía. Y le dice, mi reino no es de este reino. Así que la gente dice, no tiene caso. Nosotros queremos un comandante que nos saque de aquí, de esta situación. Y la gente se empezó a ir. Jesús, volteando a sus 12 discípulos que estaban más próximos, les dice, ¿y vosotros queréis ir también? Y prontamente el apóstol Pedro viene y se postra ante Jesús y le dice, Maestro, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida? Querido, esas palabras de vida el Señor Jesús las tiene también para ti. Quiero invitarte para que también te acerques hoy a Jesús. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven al Señor Jesús, echa tu suerte en Él, escudriña sus sagradas escrituras. Miren, queridos, en San Juan 5:39, vamos a verlo. San Juan 5:39 dice de la siguiente manera nuestro Señor Jesucristo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se halla usted que no conoce mucho de Jesús? Mire lo que él mismo declaró aquí en San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Queridos, ¿no tomaremos en cuenta estas palabras maravillosas? Y vamos allí, ir a las escrituras y mirar el testimonio que ellas dan de nuestro Señor Jesucristo, que nos lo presentan como nuestro amante Salvador, que nos lo presentan como quien tomará cuidado de todas nuestras necesidades, quien lo presenta como aquel que nos ha de llevar a la patria celestial. Queridos, esta no es nuestra patria, este no es nuestro lugar. Jesús vino. Ay. El Señor Jesús declaró, vamos a ver si lo encuentro rápidamente. Miren, 14, San Juan 14, puro San Juan, ¿verdad? San Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. San Juan 14, 1, 2 y 3. Queridos, para eso vino el Señor Jesús, para acabar con toda esta suerte de tristeza, vida de sinsabores. Un hombre llegóse a Jesús de noche. ¿Cuándo vas a venir tú a Jesús? Yo te invito a que vengas hoy. Yo te invito para que vengas hoy. Y para que tengas vida. Y para que la tengas en abundancia. Te dejo con este mensaje que quiero compartir contigo. Este mensaje musical. Dime, Señor, qué camino andar. Quiero cumplir tu voluntad. Dime, Señor, si hay pecado en mí, si en senda oscura voy, qué camino sigo
vacilo en mi decisión. Dime, Señor, si es que hay duda en mí, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué camino sigo, Señor? Dime tú cuál es el lugar donde pueda cumplir tu voluntad. Dime, Señor. Dime, Señor. Dime tú cuál es el lugar donde pueda cumplir tu voluntad. Dime, Señor. Dime, Señor. Te invito para que elevemos una palabra de oración. Querido Señor Jesús, la honra y la gloria sea para ti. Gracias, nuestro Dios y Padre, porque eres bueno con nosotros. En estos momentos que hemos meditado en este tema maravilloso, queremos pedirte que nos ayudes a tomar la decisión más pertinente de nuestra vida, que nos permitas acercarnos a ti y que tú nos tomes y nos lleves contigo, oh Dios, de luz en luz, aprendiendo más de tu palabra, conociéndote más en todo lo que debemos de aprender, oh Dios, acerca de tu palabra. Bendice a todos los que están aquí escuchando tu mensaje, Señor Jesús, lo pedimos. Pedimos que les instruyas en sus corazones, los consueles en sus hogares y tomes, oh Dios, todas sus situaciones, sus dudas, sus problemas y que, oh Padre, ellos puedan en ti tener consolación. Permite, oh Dios, que sus decisiones sean hechas en pos de ti y para ti. La honra y la gloria sea para ti. Queda en nuestro medio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muchas gracias, queridos. Pasen muy bonito día y estaremos aquí próximamente con ustedes compartiendo un nuevo mensaje de las Sagradas Escrituras en la próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta la vista.